Bueno, el título es una obra de reforma, estamos ya en el capítulo 27. Hemos ido viendo hasta aquí cómo la obra del Señor ha ido avanzando a través de la reforma y a través de muchos aspectos, a pesar de que siempre ha habido oposición. Porque cuando algo es de Dios, pues sabemos que el enemigo siempre va a crear oposición. Bueno, recordamos cómo podéis contactar con nosotros y siempre lo decimos, pues si tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia o si algo en algún capítulo, en alguna cosa no está clara, aunque sea de temas anteriores, pues sin ningún problema podéis contactar con nosotros e intentaremos resolver las dudas. Así que os animamos, ahí tenéis el teléfono 640869488 y el mail @gmail.com. Así que os invitamos a que podáis entrar en contacto con nosotros. Bueno, quiero empezar leyendo este texto. Es un texto muy hermoso, Isaías capítulo 56, versículo 1 y 2. Dice así: así dice Yahvé, perseveren el derecho, practiquen la justicia, porque mi salvación está próxima a llegar y mi justicia está por ser manifestada. Mirad ahora qué interesante es el versículo 2. Dichoso el hombre que haga esto, y el hijo del hombre que se esfuerce en ello, que observe también el día de reposo para no profanarlo, y guarde sus manos para no hacer el mal. Este texto es un texto muy interesante porque nos dice que lo que el Señor quiere de nosotros es que perseveremos el derecho, practiquemos la justicia y así veremos que la salvación está próxima. Pero tiene mucho que ver también con la observancia del sábado. Mirad también que dice los versículos 6 y 7. Dice, también a los extranjeros que se adhieran a Yahvé para servirle, para amar el nombre de Yahvé, para ser sus siervos, a todos los que observen el día de reposo, para no profanarlo, y se mantengan firmes en mi pacto. Yo los traeré a mi monte santo, y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios, serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Aquí vemos que el Señor invita a su pueblo a hacer lo correcto, y lo correcto pasa también por guardar el sábado. Nuestros pioneros, a partir de 1844, ellos tenían el pensamiento también de que el sábado era para los judíos hasta que se dieron cuenta que no. Entonces decidieron que era necesario hacer una obra de reforma, porque ellos vieron en este texto que Isaías nos llama a una obra de reforma, y el sábado es la pieza fundamental. Como hemos visto, versículos 1 y 2 y el versículo 6 y 7, bueno, si queréis leer todo el capítulo es muy bonito, pero vais a ver que tiene mucho que ver en que el Señor hace un llamamiento a su pueblo a hacer una reforma, a hacer lo correcto, y también pasa por la observancia del sábado. Ellos se dieron cuenta en 1844, también en nuestro presente, porque el sábado es la pieza fundamental y también será en el futuro. Sabemos las profecías que nos llaman precisamente a hacer lo correcto y todo pasa por la observancia de lo que el Señor nos ha dicho. En estos textos se nos promete una rica bendición a los que observen el sábado. Esta observancia es eterna. El sábado, como el día santo instituido por Dios, no ha sido nunca cambiado ni abrogado por Dios. No hay ningún texto en la Biblia que diga que no debemos de guardar el sábado o que se debe de guardar el domingo. Nosotros sabemos que casi todo el mundo religioso, cristiano, observa el domingo, pero no es porque lo diga Dios. Sabemos que todo fue un cambio hecho por la iglesia, por hombres, por política, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el Señor siempre va a asociar la reforma a lo correcto, y lo correcto es guardar el sábado. En esta bendición participan tanto judíos como gentiles, porque la observancia del sábado se pide a todos. Fijaros que el versículo 6 dice también a los extranjeros. Es decir, muchas veces decimos, no, es que el pueblo de Israel no se mezclaba con los extranjeros, pero cuando un extranjero quería entrar dentro del pueblo de Dios a obedecer a Dios, lo aceptaban. Entonces, por eso aquí es muy interesante. Aquí vemos que Dios no es exclusivista, porque dice, también a los extranjeros que quieren hacer lo correcto, que guarden mis sábados. Y después hay una bendición también para ellos. Por lo tanto, la observancia del sábado no era solamente para el pueblo de Israel. Mucha gente piensa que una vez que murió Jesús, esto ya quedó todo abrogado o abolido, y no es así. Vemos que en el pasado
en el presente y en el futuro, la observancia del sábado es eterna porque precisamente Dios así nos lo dice. Bueno, vamos a hablar un poquito del sello de Dios. En el texto es Isaías, capítulo 8, versículo 16. No lo voy a leer, pero ahí está, pues si lo queréis apuntar y luego lo podéis leer vosotros. Bueno, ¿qué es un sello? Bueno, un sello es algo que garantiza, ¿verdad?, el documento o aquello con lo que se ha sellado. Garantiza esto. Bueno, vamos a ver que el sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Esto lo dice muy claramente el capítulo del conflicto de los siglos. Tener mucho cuidado porque hay por ahí gente adventista que está diciendo que el sello de Dios no es el sábado, que es otra cosa, que es el Espíritu Santo, que no sé qué. No, el Espíritu Santo es lo que nos sella. El Espíritu Santo es lo que nos lleva precisamente cuando nosotros amamos al Señor, es lo que nos lleva a guardar el sábado. Pero el sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Esto lo dice claramente el capítulo que hemos leído. Y vamos a ver por qué es así. Bueno, como veis aquí en la imagen, vemos las características de un sello. Es decir, si yo voy, por ejemplo, al Ministerio de Educación a que me sellen un documento, el sello tiene que poner Ministerio de Educación, ¿verdad? Ministerio de Educación de la ciudad donde sea, Madrid, Toledo, Barcelona, etcétera, ciudad tal, ¿vale? Y después pone también departamento de tal. Es decir, el sello pone ciertos aspectos que me garantizan que este documento que se ha sido sellado es auténtico. Por lo tanto, el sello tiene que tener el nombre, el título y el territorio. Vamos a ver si el sábado es así. Primero, en Éxodo capítulo 20, versículo 10, nos dice que el sábado, ¿verdad?, será santo. ¿Para qué? Para Yahvé, tu Dios. Por lo tanto, tiene el nombre, sí, tiene el nombre de Dios. Si tú te vas a Éxodo 20 y lees del 8 en adelante, vamos a ver que ahí se sitúa el cuarto mandamiento. Bueno, por lo tanto, el sábado, el cuarto mandamiento, sí que tiene el nombre de Dios. Vamos a ver si tiene el título. ¿Tiene el título? Creador, sí, porque creó en 6 días y el séptimo descansó. Por lo tanto, tiene el título, creador. ¿Y tiene el territorio? Es así. Tiene la autoridad o el territorio. En Éxodo 20:11 nos dirá, porque creó la tierra y los cielos. Por lo tanto, cuando la expresión tierra y cielos significa que es el creador de todo. Por lo tanto, el sábado, el cuarto mandamiento, tiene el nombre de Dios, tiene el título creador y el territorio. O sea, toda la creación, todo el universo. Por lo tanto, hermanos, el sábado es el sello de Dios. ¿Por qué? Porque es un recuerdo de la creación y también está implícito en el mensaje del primer ángel, adorar a aquel que hizo la tierra y las fuentes de las aguas. Por lo tanto, el sábado, cada vez que nosotros guardamos el sábado, es un recuerdo, es una conmemoración de que servimos al Creador. Y lógicamente el enemigo no le gusta esto y ha intentado cambiar ese día, incluso ha intentado motivar a algunos dentro de nuestra iglesia para que digan que no, que el sello de Dios ya no es el sábado, que es otra cosa. Bueno, hay por ahí muchas ideas, ¿de acuerdo? Pero el capítulo está claro, el sello de Dios es el sábado. Quiero compartir esta cita en la página 504 de mi libro. Dice, a la ley y al testimonio, aunque abundan las doctrinas y teorías contradictorias, la ley de Dios es la regla infalible por la cual debe probarse toda opinión, doctrina y teoría. El profeta dice, si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para los quienes no ha amanecido. Isaías capítulo 8, versículo 20. Sabemos bien ese texto. Pero fijaros, ya la hermana Elena White, ya inspirada por Dios, dijo, cuidado, porque llegará un tiempo en el que habrá muchas teorías y doctrinas contradictorias en cuanto al sábado. Ya no solamente en que se ha cambiado el día por un día falso, sino muchas otras cosas, porque lo dice en plural, teorías contradictorias, doctrinas y teorías contradictorias. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues aquí no lo dice, ¿verdad? A la ley y al testimonio, conforme a la palabra de Dios. Si no está conforme a la palabra de Dios, lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo, porque no está conforme a la palabra de Dios. Bueno, alza tu voz. Hemos de advertir y de hablar acerca del sábado. Una de las cosas que el Señor pide a su pueblo es que prediquen el Evangelio eterno. Y dentro del Evangelio eterno está
el volver a la ley de, a la verdadera ley de Dios, especialmente en aquello que ha sido cambiado. Nosotros sabemos que la Iglesia ha cambiado 2 mandamientos, ¿vale? Ha cambiado el de las imágenes, y ha cambiado también el 4.º mandamiento. No, santificáis las fiestas, pero ellos guardan el domingo. ¿Pero a quién debemos de predicar esto? Pues no, dice claramente la hermana Ellen White, y esto lo he leído muchas veces. Dice, no hay que predicarle a los impíos, no, sino a los que el Señor designa como su pueblo, a los que se creen justos, a los que parecen estar interesados en el servicio a Dios, pero están pisoteando los preceptos divinos al no observar el sábado conforme al mandamiento. ¿De acuerdo? Es decir, es cierto que el mensaje del primer ángel lo tenemos que predicar a toda nación, pueblo y lengua, pero ella dice, aquellos que creen que están haciendo lo correcto, pero no lo están haciendo. Por lo tanto, a ellos hay que hablarles de la verdad acerca del sábado. Bueno, si Dios nos dice que el día que Él desea que observemos es el sábado, ¿por qué muchos cristianos no lo hacen? ¿Por qué se guarda otro día? Incluso hay gente que dice, no importa el día que sea, Dios quiere un día. Ya da igual que sea el martes, el jueves o el viernes. Da lo mismo, porque Dios dice un día. Pero no, la palabra de Dios es clara, habla del sábado. ¿Por qué entonces muchos no lo hacen? Porque se produjo una gran brecha cuando el sábado fue cambiado al domingo por el poder romano. Sobre todo a partir del emperador Constantino, como ya vimos en un capítulo pasado. Pero el sábado ha de ser restaurado. Hemos de reparar la brecha y levantar los cimientos firmes de la ley de Dios. Hermanos, no nos tenemos que dejar llevar por, bueno, es que, no. Lo que dice Dios es claramente a la ley y al testimonio, ¿de acuerdo? Tenemos que volver a reparar esa brecha que se produjo cuando se efectuó este cambio. Bueno, el sábado fue instituido por Dios, guardado por Adán y Eva, guardado por los patriarcas, ¿vale? El pueblo de Israel lo guardó, se recordó en el Sinaí. Mucha gente piensa, no, es que el Señor les dio a partir del Sinaí. No, es un recordatorio, por eso dice, acuérdate de. Jesús lo guardó, los apóstoles lo guardaron, la iglesia primitiva lo guardó. Desde la Reforma, muchos lo han guardado, en medio de muchas dificultades y muchos problemas. Es cierto que no todos los reformadores guardaron el sábado, pero algunos sí, porque todo esto, la luz fue aumentando conforme iban estudiando la palabra de Dios. Y en Apocalipsis 14 se relaciona con el Evangelio eterno y adoración al Creador, como hemos dicho en el mensaje del primer ángel. Y será lo que distingue a su pueblo cuando Cristo regrese. ¿Qué distinguirá al pueblo de Dios de los que no es pueblo de Dios? Pues el sello de Dios. Lo dice claramente, tendrán el sello de Dios en la frente, ¿verdad? Eso significa que por fe guardaremos los mandamientos de Dios. Como dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Mira, los que han recibido la luz acerca del santuario y la perpetuidad de la ley de Dios verán la belleza y la armonía en la ley de Dios y desearán comunicar al mundo esa belleza. Porque vemos que la ley de Dios es una ley de armonía, que define también el carácter de Dios. Pero aquí hay una cosa, la tradición nos salva. Mucha gente apela a la tradición. Es que la tradición. No, la tradición nos salva. Muchas personas apelan a la tradición. Nuestros padres guardaron el domingo, nuestros abuelos también. A mí me enseñaron a guardar el domingo. Muchos hombres buenos, piadosos y santos lo guardaron. Es la tradición, ¿de acuerdo? Y muchos guardan el domingo porque se ha guardado desde hace mucho tiempo, porque se lo han enseñado así. Mucho es, a lo mejor no es ni por convicción, porque yo vi a mucha gente que dice que el domingo es el día de descanso, pero realmente no descansan, hacen cosas que bueno, digo, hombre, si para ti es el día de reposo, haz lo que dice la palabra de Dios. Pero no, sí, para mí es el domingo, pero muchas veces hago lo que yo considero que debo de hacer. Hermanos, el que la tradición, el que los padres lo hayan hecho, el que los abuelos, el que los hombres buenos lo hagan, no es un argumento válido. Lo lamentamos mucho, pero no es así. La palabra de Dios tiene prioridad sobre todo. ¿Por qué no es un argumento válido? Bueno, hay varias razones. Primero, porque el sábado no descansa sobre ninguna autoridad humana, ¿de acuerdo? Es que el sábado no está hecho por seres humanos.
lo ha hecho el Creador, lo ha hecho Dios. Por lo tanto, no descansa sobre autoridad, ni opiniones, ni pensamientos humanos. Tampoco por las tradiciones de la Iglesia. ¿Eh? Y no estoy diciendo que todas las tradiciones sean malas, pero no descansa el sábado sobre esas tradiciones. El sábado fue establecido por Dios y ordenado como día santo en su palabra eterna. Bueno, aquí vemos también que muchos, para hacer valer sus opiniones, distorsionan la palabra de Dios. Y esto a veces ocurre dentro de nuestra iglesia, que algunos hermanos, pues para opinar o para hacer ver que él tiene razón, distorsionan mucho la palabra de Dios. Dios desea que su pueblo hiciese una reforma. El Señor siempre nos llama a eso. Hagamos una reforma. E hizo un llamado en cuanto a hacer esta reforma en base al mandamiento del sábado. Satanás se opuso y entonces los ministros populares y los sacerdotes pervirtieron la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, Satanás les indujo a decir, pero es que la Biblia dice que Jesús resucitó el domingo. Eso es cierto. Es cierto, Jesús resucitó el domingo, sí, pero eso no significa que porque Jesús haya resucitado el domingo, el Señor diga que haya que guardar ese día, ¿de acuerdo? No, precisamente porque Jesús resucitó el domingo, porque Jesús guardó el sábado. En el Evangelio de Marcos y en Lucas dice claramente que las mujeres descansaron el sábado conforme al mandamiento y el domingo de mañana, muy temprano, fueron a la tumba. Entonces ya vieron que había resucitado, porque Jesús también guardó el sábado. Pero el decir, como Jesús resucitó el domingo, hay que guardar el domingo, eso no es un argumento bíblico, eso es distorsionar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no lo dice. Entonces crearon falsas interpretaciones, falsas enseñanzas por las cuales decían que el sábado fue transferido al domingo. Y muchos lo aceptaron sin más. Muchos dieron, como lo dice la Iglesia, pues bueno, lo vamos a aceptar. Yo os recomiendo, hermanos, no aceptemos nada porque sí, comprobémoslo en la palabra de Dios. Apelaban a la tradición y a la autoridad de la Iglesia romana. Pero sin embargo, aquellos que humildemente escudriñaron la palabra de Dios resistieron este feroz ataque. Para destruir todos estos falsos argumentos, solo hay que estudiar la palabra de Dios, hermanos. Especialmente con nuestros hermanos evangélicos, que ellos pues dicen, no, es que el domingo, pues no hay ningún argumento bíblico. Ellos sacan algunos textos, pero lógicamente esos textos no dicen que haya que observar el domingo. Sin embargo, sí que hay muchos textos en la palabra de Dios que dice que el día que el Señor ha puesto, el día de reposo, es el sábado. Bueno, entonces se cometió otro gran error, especialmente después del chasco. Claro, siempre llevamos varios capítulos hablando de esto. Es que, claro, después del chasco, hermanos, ocurrieron muchas cosas en cuanto a la fe. Muchos renunciaron a las verdades adventistas. Muchos ya, cuando descubrieron el santuario, la ley de Dios o la fe, renunciaron a todo esto, porque quedaron tan chasqueados cuando Cristo no vino el 22 de octubre que rompieron con todo. Entonces, esta gente lo que hizo es adoptar posturas equivocadas y cometieron grandes errores. Primer error, pusieron otras fechas para la venida de Cristo. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque hoy en día hay muchos que siguen con esto, poniéndole fechas a la venida de Cristo. Y se pueden basar en muchas cosas. Sí, yo no digo que no. Especialmente, sabéis que dentro de nuestra iglesia hay una rama que ahora está diciendo que por algunos escritos de la hermana Elena White creen que Cristo vendrá en el año 2031. Pero fijaros que claro es el capítulo, lo habéis leído. No hay que poner fecha porque es un error. Y este error lo cometieron después del chasco. Pusieron periodos proféticos más allá de 1844, hermanos. Tengamos cuidado que también hay gente en nuestra iglesia que está hablando que los 1335 días de Daniel son ahora, al final. No, la hermana de White es muy clara, no hay ninguna profecía con fecha exacta más allá de 1844. Y eso lo tenemos que tener muy claro, porque yo he escuchado, verdad, bueno, lo digo así, barbaridades de algunos hermanos
que por lo que escucho en internet, por lo que saco de aquí, por lo que saco de allá, pues están torciendo todo esto. Están equivocados. Y esos errores se están cometiendo hoy en día, porque estos que persisten en estos errores se han apartado de la fe. Incluso ella dice claramente que están haciendo la voluntad de Satanás. Mirad, esto está en la página 510. Muchos de los que esperaban la venida de Cristo pensaban que no podían ser celosos y diligentes en la obra de preparación a menos que cimentaran su fe en una fecha definida para esta venida del Señor. Pero como sus esperanzas no fueron estimuladas una y otra vez, sino para ser defraudadas, su fe recibió tales golpes que llevó a ser casi imposible que las grandes verdades de la profecía hiciesen impresión en ellos. O sea, fijaros, si nosotros somos de esto de, no, esta fecha, esa fecha, y esta fecha, y esta fecha, y esta fecha, al final, hermanos, al final no vamos a creer nada de las profecías. Vamos a decir, bueno, ya me he sentido tan defraudado tantas veces que ya no eso. Y luego, hermanos, cuando sea de verdad, cuando Cristo venga de verdad, no estaremos preparados. Por eso, no hagamos caso de aquellos que nos dicen que saben la fecha porque lo han leído o lo han sacado de los escritos del espíritu de profecía o de aquí o de allá. No, yo muchas veces cuando muchos hermanos con toda buena voluntad me preguntan por esto, yo les digo, mira, yo creo lo que dice la palabra de Dios, la fecha no está. A mí me gustaría que Cristo viniese antes del 2031. Lo que yo creo que nos debe de importar es estar preparados y estar listos. Y cuando venga, pues vendrá. La segunda venida no está sujeta a fechas establecidas. De hecho, los discípulos le preguntaron a Jesús y Jesús dijo, no, solamente la sabe el Padre. Ni siquiera Jesús como ser humano la sabía. La fecha del juicio se establece en la profecía de Daniel 8:14, siendo la purificación en 1844, como hemos visto en varios capítulos anteriores. El poner fechas establecidas más allá de 1844, hermanos, es obra de Satanás. Es obra de Satanás y lo dice muy claramente. Página 511. Los repetidos esfuerzos hechos con el objeto de encontrar nuevas fechas para el principio y fin de los periodos proféticos y los argumentos para sostener este modo de ver no solo alejan de la verdad presente, sino que desacreditan todos los esfuerzos para explicar las profecías. Cuando más a menudo se fije fecha para el segundo advenimiento y cuando mayor sea la difusión recibida por una enseñanza tal, tanto mejor responde a los propósitos de Satanás. Una vez transcurrida la fecha, él cubre de ridículo y desprecio a quienes la anunciaron y echa oprobio contra el gran movimiento adventista de 1843 y 1844. Los que persisten en este error llegarán al fin a fijar una fecha demasiado remota para la venida de Cristo. Ello los arrullará en una falsa seguridad y muchos solo se desengañarán cuando sea tarde. Yo creo que más claro, hermano, y continuamente vemos gente que pone fechas y nos sale uno por aquí, uno por allá, que dice y la fecha. Hermanos, yo creo que esto está muy claro. En mi tierra se dice más claro agua. Otra cita. Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y hubiesen proclamado en el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido derramadas sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados y la obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. Yo creo que esto es muy importante. Lo importante no es fijar fechas, lo importante es hacer la misión, es hacer la obra. Porque, hermanos, la vida es así y Cristo puede venir en estos mismos instantes porque no sabemos lo que nos puede pasar. Ni siquiera dentro de 5 minutos sabemos lo que nos puede pasar. Entonces, lo importante no es poner fechas, porque nos podemos llevar a desengaño. Lo importante es trabajar. Porque ella dice claramente, si después de 1844 hubiesen trabajado, hubiesen prosperado, hubiesen hecho la obra de reforma, se hubiese advertido al mundo y Cristo ya habría venido. Y ahora esa obra nos toca hacerla a nosotros, hermanos. Tenemos que tener plena confianza en Dios. ¿Por qué Cristo no viene? Bueno, mucha gente se pregunta, ¿cómo está el mundo con todo lo que está pasando? ¿Por qué ya no viene? Bueno, es que Dios es misericordioso
Y Dios tiene misericordia con el mundo, pero esa misericordia se terminará algún día, claro que sí. Igual que Dios quiere dar gracia a este mundo, pero la gracia terminará algún día y Cristo vendrá. Y Él quiere que todos los pecadores se arrepienten. Eso lo dice claramente el apóstol Pedro. Dice, no es que tengan tardanza, sino que Dios es tan misericordioso que quieren que todos se arrepientan. Lógicamente, está establecido y hay un tiempo. Y yo sé que Cristo va a venir. No sé la fecha, no sé el año, pero yo sé que Él va a venir, porque así lo ha prometido. Por lo tanto, mientras tanto, pues hagamos la obra. Tengamos paciencia, la paciencia de los santos, ¿de acuerdo? Y hagamos que la misericordia de Dios pueda ser para todos, que todos se puedan arrepentir, para que todos tengan la oportunidad de escuchar el mensaje adventista y puedan ser convertidos antes del momento de la ira de Dios. Sí. Una advertencia plena. Normalmente, cuando se predica la verdad que reprueba a los pecadores, esta enseñanza, si es bíblica, despertará oposición. Sí, hermanos, siempre va a ser así. Incluso a veces dentro de nuestra propia iglesia. Es así. Siempre que uno predica el mensaje según la palabra de Dios, pues despierta oposición, porque sabemos que es así. Muchos, cuando no puedan sostener su posición mediante las escrituras, se inventan interpretaciones. Es que lo ha dicho el pastor tal, lo he visto por internet, lo he visto por no sé dónde. No tengamos mucho cuidado con estas cosas. Y ante todo, y todos lo sostendrán. No, yo tengo la razón, pero si es que la Biblia no lo dice. No, yo tengo la razón. ¿Y entonces qué hacen? Entonces parece que la culpa es tuya. Te atacarán a ti. Te dirán que tú eres demasiado, ¿cómo se dice? Demasiado fanático. No, yo digo lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice esto. Y me estoy refiriendo un poco a todo. Entonces, ¿nosotros qué debemos de hacer? Entonces, si eso, pues mejor no predicamos la verdad, porque si encima me van a tachar de fanático de todo y yo solo quiero que la gente conozca a Cristo, pues entonces no la voy a predicar. Bueno, no, eso es lo que quiere el diablo, es lo que quiere Satanás. No, lo que nosotros tenemos que hacer es siempre predicar la verdad de la palabra, aunque despierte oposición. Aprendamos de los profetas y de los reformadores. Hemos estado estudiando muchos capítulos que hablaban de los reformadores. Para ellos no fue fácil. No fue nada fácil. Muchos perdieron su vida. ¿Pero qué hicieron? A pesar de eso, predicaron la verdad. Y hoy nos toca a ti y a mí. De la confesión de fe y defensa de la verdad de las Escrituras, esto quedó registrado para beneficios de nuestra generación. Y hoy nosotros, como adventistas del séptimo día, tenemos que dar muchas gracias a Dios por levantar en el pasado hombres y mujeres que defendieron la verdad, para que hoy nosotros podamos también defenderla. Cualquiera que sea su profesión de fe, solo los que son esclavos del mundo en sus corazones obrarán por política más bien que por principios en asuntos religiosos. Debemos escoger lo justo porque es justo y dejar a Dios las consecuencias. El mundo debe sus grandes reformas a los hombres de principios de fe y arrojo. Estos son los hombres capaces de llevar adelante la obra de reforma para nuestra época. Esto está en la página 513 de mi libro. Todas estas citas son del capítulo que estamos estudiando. Bueno, hermanos, terminamos. Si te mantienes del lado de la verdad conforme a las Escrituras, no temas a los enemigos, ni de dentro ni de fuera. No temas. La Biblia es la palabra inspirada y está por encima de la tradición y de la autoridad humana, tanto secular como religiosa. La ley de Dios es eterna, así como sus mandamientos. El sábado es el sello de Dios y es eterno como el Señor. Así que no desmayes. Aunque te ataquen, seremos sostenidos por la justicia de Dios que es eterna y así disfrutaremos de su salvación, como decían los textos que hemos leído al principio de Isaías 56. Hermanos, sé que el camino no ha sido fácil. Muchos de todos los que nosotros estamos ahora en la iglesia no lo hemos tenido fácil. Y a lo mejor puede ser con tu propia familia, con tus propios amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero seguramente todos estamos aquí porque estamos sostenidos por el Señor. Y el Señor nos acompaña en la lucha. Y aunque no sea popular, aunque a veces te puedan tachar incluso, porque a mí muchas veces me lo han dicho, sobre todo hermanos con toda su buena fe, es que vosotros sois muy fanáticos del sábado. Incluso me dicen, es que vosotros sois sabatistas, solo es el sábado, solo es el sábado. Y yo les digo, no, para mí solo es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Y si tú me dices que amas la palabra de Dios, pídele sabiduría a Dios.
Y verás como te dice que hay que Pues guardar. esa dice en la palabra de Dios. Claro, claro, es así. Claro. Es la palabra de Dios. Yo, como decía Pablo, ¿no? Pablo dice, es que tú pareces loco. Y dice, sí, pero ojalá estuvieses tú tan loco como yo, porque estoy loco por Dios. Entonces yo soy fanático, sí, de la palabra de Dios. Eso lo tengo claro. Y que me digan lo que quieran, no tengo problema, porque yo soy fanático de la palabra de Dios. Y cada día le pido sabiduría a Dios para estudiarla, para aprender y para ir creciendo en la fe. Es lo realmente, y para que también pueda compartir con aquellos que no la conocen. Así que, hermanos, pues nada, volvemos a recordar otra vez los teléfonos, ¿de acuerdo? 640-869488 y el correo electrónico lasrosasiglesias@gmail para cualquier cosita, dudas, preguntas, sugerencias, etcétera, etcétera. Y estudiamos ahora el capítulo 28, la verdadera conversión es esencial. Así